A veces cuando mis pacientes ya se están acercando a la fecha probable de parto, me preguntan, doctor, ¿cuándo van a ser mi bebé? Esto es una pregunta que es prácticamente imposible de responder. Esa fecha que se conoce como la fecha probable de parto, que es el día en que se cumplen las 40 semanas o los 9 meses, no quiere decir que ese es el día que va a nacer ese bebé. De hecho, se han hecho estudios científicos para determinar qué porcentaje de bebés nacen ese día. Y la conclusión es que apenas el 4% de los bebés nacen exactamente el día que cumplen las 40 semanas. El 96% de los bebés nacen otro día. Puede ser antes o puede ser después. Muchas veces vienen mis pacientes a la consulta y me preguntan, bueno doctor, yo necesito saber, porque mis familiares están aquí de visita, porque tenemos que viajar, porque tenemos que planificarnos. Y no existe una prueba que yo le pueda hacer a una paciente embarazada para determinar si va a entrar en trabajo de parto próximamente o no. Eso que llaman el tapón mucoso, que es una sustancia gelatinosa o como un moco espeso que se puede expulsar antes del trabajo de parto, no significa absolutamente nada. Hay algunas pacientes que me llaman todas emocionadas, doctor, expulsa el tapón mucoso. Ajá. ¿Y qué hago? Bueno, nada, sácale una foto si tú quieres, pero en realidad no hay nada que hacer. Eso no tiene ningún valor predictivo. Hay mujeres que expulsan el tapón mucoso un mes antes, una semana antes, un día antes. Y hay mujeres que no lo expulsan, sino que sale en el momento del nacimiento de su bebé. De manera de que el tapón mucoso tampoco sirve para nada. He tenido casos de pacientes que, por ejemplo, yo las veo en la mañana en mi consultorio y decimos, ok, nos vemos la próxima semana y hacemos la cita. Y resulta que ese mismo día, en la tarde o en la noche, está naciendo su bebé. Y en el momento del parto yo le comento, ¿qué nos íbamos a imaginar nosotros en la mañana, cuando nos vimos en el consultorio e hicimos la cita para vernos la próxima semana, que tu bebé iba a nacer hoy mismo? Es así de impredecible. Ni siquiera cuando se programa una inducción o una cesárea, porque se puede programar a partir de la semana 39 y una mujer puede entrar en trabajo de parto unos días antes. Así que ni siquiera programando una inducción o una cesárea. De manera de que siempre existe la impredictibilidad. Bueno, muchas veces hay mitos y cosas que dice la gente. Por ejemplo, dicen, cuando la barriga baja es que ya voy a parir. Cuando ya caben 4 dedos aquí, eso quiere decir que ya voy a parir. A mí me da mucha risa porque cuando alguien me dice, sí, porque ya me caben 4 dedos, yo digo, ¿qué significa? Yo me hago el del loco, yo le digo, ay, ¿qué significa eso? Eso significa que ya voy a parir. Ajá, ¿ya cuándo? Ya quiere decir hoy, dentro de unos días, dentro de una semana, no sé. La gente que dice que cuando caben 4 dedos aquí ya vas a parir, no te dicen cuándo, te dicen ya vas a parir, pero no te dicen cuándo. Eso que dicen, por ejemplo, que las primerizas siempre se adelantan, totalmente falso, no se puede generalizar. Algunas se adelantan, otras llegan a las 40 semanas y se pasan de las 40 semanas, pero no se puede generalizar que las primerizas siempre se adelanten, eso es otro mito que hay por ahí rondando. Otra cosa que muchas veces mis pacientes piensan es que no se puede pasar de las 40 semanas o que es peligroso pasarse de las 40 semanas. De hecho, esa fecha que se llama la fecha probable de parto, que es el día que se cumplen las 40 semanas, hay algunas personas que lo llaman la fecha tope. A mí no me gusta ese término de fecha tope porque te da la impresión que si te pasas del tope te caes. Y no puede ser así. De hecho, no hay ningún motivo médico para traer un bebé al mundo, sino hasta pasadas las 41 semanas. Es decir, no aumentan los riesgos para un bebé. Hay gente que cree que a las 40 semanas los bebés se pueden asfixiar, se pueden secar, se hacen pupú y que puede ser muy peligroso para un bebé pasarse de las 40 semanas. Y en realidad, los estudios han demostrado de que los riesgos para un bebé no aumentan sino hasta las 42 semanas. Y es por eso que por precaución generalmente a las 41 semanas, no esperamos a las 42 sino a las 41 semanas, ya consideramos que hay un motivo médico para inducir el trabajo de parto. Pero entre las 40 y las 41 semanas no lo hay. A veces hay gente que me pregunta, doctor, ¿y eso que dicen que caminar es bueno? Caminar es un buen ejercicio, pero no crean que si caminan todo va a estar bien y que si no caminan va a haber un problema. O dicen que es verdad que tener relaciones sexuales
puede inducir o producir el trabajo de parto, o que caminar también puede producir o inducir el trabajo de parto. La respuesta es a veces sí, pero generalmente no. Yo tengo pacientes y parejas pues que tienen relaciones sexuales y caminan y caminan y tienen relaciones sexuales y no se inicia el trabajo de parto. Como a veces puede ocurrir, y en mi opinión probablemente es una coincidencia. Porque si ya están a punto, ya están en los días de que en cualquier momento se va a iniciar el trabajo de parto, muchas veces la última actividad que hicieron antes del inicio del trabajo de parto lo van a asociar como si eso fue lo que lo produjo. Y en realidad, en mi opinión, no es así. Para responder entonces la pregunta, ¿cuándo van a nacer el bebé? Bueno, los estudios han demostrado de que la mayoría de los bebés, alrededor de un 66%, las 2/3 partes, nacen en un periodo que comienza en la semana 38 y termina en la semana 41. Y si bien es cierto que eso es un periodo de 3 semanas, y 3 semanas es mucho tiempo, no podemos ser más específicos. Antes de la semana 38 es posible. Después de la semana 41 también es posible. Pero lo más probable es que ocurra en ese periodo de 3 semanas que comienza en la semana 38 hasta la semana 41. Es decir, de la 38 a las 39, de las 39 a las 40 y de las 40 a las 41. Es decir, 2 semanas antes de la fecha probable de parto, una semana después de la fecha probable de parto, es que nacen las 2/3 partes de los bebés y una tercera parte, un 33%, nacen antes de las 38, después de las 41. Pero lo que quiero que quede bien claro es que no existe una prueba que yo le pueda hacer a una paciente embarazada para saber cuándo se va a iniciar el trabajo de parto. Entonces, ¿por qué hacemos el tacto vaginal? El tacto vaginal yo lo hago generalmente alrededor de la semana 38, 39 y es simplemente para palpar o sentir cómo está el cuello del útero. ¿Y para qué es importante eso? Bueno, para tener un punto de referencia con qué comparar en el futuro. Por ejemplo, si yo le hago un tacto vaginal a una de mis pacientes que tiene 38 semanas y media y resulta que tiene 1 centímetro de dilatación. Por cierto, eso no quiere decir nada. Eso no quiere decir que ya está en trabajo de parto, que ya está dilatando, que nada. No quiere decir absolutamente nada. Y vamos a suponer que unos días después esa paciente me llama y me dice, doctor, tengo contracciones. Y yo le digo que vaya al hospital. Y una de las primeras cosas que se hacen en el hospital es precisamente un tacto vaginal. Cuando las enfermeras le hacen el tacto y me llaman por teléfono, yo tengo algo con qué comparar. Si la enfermera me reporta, doctor, su paciente tiene 2 centímetros, yo sé inmediatamente que ha habido un cambio, porque cuando yo la examiné en el consultorio tenía 1 y ahora tiene 2. Si yo no lo hubiera examinado en el consultorio, no tengo nada con qué comparar. Si esa enfermera, sin embargo, me llama y me dice tiene 1 centímetro, inmediatamente yo sé que no ha habido ningún cambio. A veces cuando yo examino a mis pacientes y no tienen nada de dilatación y les digo, el cuello está cerrado, no hay nada de dilatación, entonces me dicen, eso quiere decir que ahora es que falta. No, eso quiere decir simplemente que no tienes dilatación. Pero si tú tienes 0 de dilatación, es decir, que el cuello está cerrado, o tienes 1 centímetro, o tienes 2 centímetros, eso no significa absolutamente nada. Es decir, con el tacto vaginal tampoco se puede predecir qué es lo que va a suceder o cuándo se va a iniciar el trabajo de parto. De manera de que esto queda siempre en una incógnita y no se puede saber exactamente qué es lo que va a pasar en cada caso particular.